escuché una prédica, más que una prédica, un pensamiento que hablaba acerca de que estamos intoxicados. Y yo decía, pero cuando estaba escuchando la prédica, decía, ¿cómo intoxicados? Y sí, el predicador, Itiel Arroyo, capaz que alguno lo conoce, ha escuchado alguna prédica de él, decía que estamos intoxicados. ¿Intoxicados con qué? Bueno, con todo lo que nos rodea, con la tecnología, con el deporte, con el trabajo, el estudio, que son todas cosas lícitas. O sea, yo porque haga deporte no me va a hacer nada, al contrario, me hace muy bien. Porque trabaje, al contrario, me hace muy bien trabajar. Aunque use tecnología, puede ser utilizada para un buen fin. Pero la manera en la que el mundo utiliza esas cosas y muchas más, muchas veces a nosotros, los cristianos, nos intoxica. Y vamos a ir viendo por qué esta idea. Vivimos en una sociedad hiperactiva, anotaba yo. Tenemos que hoy la sociedad está todo el tiempo haciendo cosas. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, continuamente haciendo algo. Como que se ha perdido ese tiempo de parar y pensar. Siempre tenemos que estar o mandando un mensaje, o haciendo esto, o haciendo aquello, o mirando la televisión, o esto o aquello. No está mal, pero se ha perdido muchas veces la idea de parar y pensar, que era un poco lo que decía Eduardo recién. Y yo busqué la definición de intoxicación, a ver qué significaba intoxicar o algo que esté intoxicado. Dice, se conoce como intoxicación a la lesión o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas, venenos o gases. Va de vuelta. Se conoce como intoxicación a la lesión o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas, venenos o gases. Me pareció muy interesante la definición ahí de intoxicación, porque va de la mano con lo que veníamos pensando. Y se me vino un versículo a la cabeza. Yo lo que recuerdo de esa prédica era un poco esto, ¿no? La idea de qué son las cosas que están afectando mi tiempo, en qué es lo que yo más dedico, a qué le dedico más tiempo. Y venía un versículo a mi cabeza que no me acordaba dónde estaba, sí me acordaba del versículo, y es Romanos 12:2, que dice así, en la versión NTV: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, este versículo tiene un contexto que lo voy a resumir en 3 partes. La iglesia de los romanos. Vamos a ver quiénes eran los romanos como sociedad y algunos versículos anteriores a este versículo. La iglesia, bueno, yo leí y busqué un poquito de información, decía que muchos estudiosos piensan que Pablo no era el fundador de aquella iglesia, por más de que le estaba escribiendo la carta, que la mayoría de sus miembros eran gentiles y que era una iglesia en auge y ampliamente conocida en su momento. Los romanos son un pueblo reconocido históricamente. Yo creo que acá pregunto, si alguien no conoce el Imperio Romano o no escuchó hablar alguna vez del Imperio Romano, nadie va a decir, yo no escuché. ¿Hay alguien que no haya escuchado alguna vez del Imperio Romano? Aunque sea nombrarlo, me parecía. Históricamente es así, o sea, los romanos son muy conocidos. Su cultura era muy rica en distintas cosas. Si podríamos ponernos a decir, tenían tradiciones, forma de vivir, era una cultura guerrera, estaba influenciada por la cultura griega, era una cultura politeísta, creían en muchos dioses. Y algo que estuve estudiando,
tenemos una materia en magisterio que es Historia de la Educación y justo el miércoles tuve un parcial y bueno, la educación romana estaba ahí, entonces me vino justito para echarlo ahí en el mensaje, que decía lo siguiente: los romanos lo que querían era romanizar, ¿tá? El concepto que el profe proponía era este. Ellos fueron uno de los primeros en proponer o propiciar que la educación sea gratuita, porque ellos querían expandir su cultura. Tenían un territorio extremadamente amplio y bueno, de alguna forma tenían que hacer que esa cultura, que era una mezcla entre su propia cultura, la cultura griega, llegara a todos. Y en ese contexto de querer romanizar y querer apropiarse de los ciudadanos, de alguna forma, estaba la iglesia de Roma, ¿no? Que obviamente se veía llena y muchas veces llenando ahí la cabeza de sus hermanos, de los hermanos allí, con esta cultura romana. Y por último, el contexto de los versículos anteriores. Si leemos el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así dice la Reina Valera 60. Y vemos como en el capítulo 11, ahí Pablo les está hablando acerca de Israel. Y desde el versículo 25 empieza a hablar de la misericordia que Dios tuvo para con Israel. Y llega el versículo 36, que a mí me encanta, que creo que me lo aprendí sin tener ningún contexto de lo que venía hablando antes, pero siempre me gustó, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ahí el versículo 1 del capítulo 12 dice: entonces, en algunas versiones, en otras dice así que, en otras dice por lo tanto. Como que Pablo está queriendo traer de vuelta todo lo que había dicho anteriormente. Así que, por lo tanto, todo lo que dije antes, ténganlo en cuenta para empezar a pensar lo que va a venir ahora. Que por la misericordia de Dios entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, por todo lo que Él ha hecho. Romanos nos habla de la gracia, nos habla de la justicia. Es como un resumen de nuestra fe, si lo empezamos a leer. Y ahí viene hablando de la misericordia que Dios tuvo para con Israel, que va a tener para con Israel, que tiene para con nosotros. Y que a medida que vayamos entendiendo eso, empecemos a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, dice la NTV, que es la verdadera forma de adorarlo. Todo lo que hablemos, y me parece importante aclarar esto, todo lo que hablemos de acá para adelante es importante, pero si yo no entiendo lo que hay antes de este versículo 2, va a ser muy difícil que yo pueda poner en práctica algo que realmente no me apropie. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo cuando pensaba en todo lo que venía diciendo Pablo ahí en el capítulo 11, de la misericordia que Dios tiene y va a tener y siempre tendrá, me quedaba un poco sin palabras, digo, o sea, ¿cómo sigo pensando que puedo hacer algo si yo no tengo en cuenta esto? O sea, si yo no entiendo la gracia, si yo no entiendo que somos salvos por gracia, si no entiendo que la misericordia de Dios
nos alcanzó, es imposible que yo pueda cumplir con mis deberes cristianos, que es un poco el título que se le da al capítulo 12. Si no nos apropiamos de esto, no podemos seguir adelante. Es como que vamos a seguir haciendo las cosas por inercia y no por amor. Y es un poco a lo que viene este versículo. Es como el primer tip, ¿no? El primer consejo que Pablo le da a los romanos para sus deberes cristianos. Y llega ese versículo, el versículo 2, que lo tenemos que entender en base a esto, ¿no? En base al amor que Dios nos tiene, en base a la misericordia que tuvo con nosotros. Y cuando entendemos eso, ahí sí podemos entrar en este capítulo 12. Y vamos a volver a leer el versículo 2 que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Versión NTV, repito. Mi idea es un poco separar este versículo en 3 partes. ¿Tá? La primera parte es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Bueno, vamos a arrancar con esa. Arranca poniendo la negativa ahí, como se dice en el fútbol, patada en el pecho. No imiten. Y yo busqué, creo que todo el mundo sabe lo que es imitar algo, pero vamos a buscar la definición por las dudas. Y dice: imitar significa reproducir, ¿tá?, de forma exacta o muy semejante determinada cosa o característica. Muchas veces nosotros parecemos, o parece que somos, como grabadoras, ¿no? Pimba, toco el botón y digo, repito. Y la grabadora sigue largando. Muchas veces parecemos que somos grabadoras, o sea, hacemos lo mismo que hacen los demás. Y luego, pensando un poquito en imitar, imito algo cuando es de referencia para mí o paso demasiado tiempo con eso. ¿Tá? Y acá viene un poco el tema de la intoxicación que hablaba al principio, porque quedó como colgado ahí, ¿no? Ahora vamos a volver a traerlo. El tema de la intoxicación es, por lo menos a mí, un tema que me viene afectando mi vida de una manera que no está buena, como leíamos recién. Cuando uno se intoxica, se produce a sí mismo lesiones o hasta muerte, ¿verdad? Eso es la intoxicación, a causa de ingerir, lo que sea. Muchas veces nosotros, a causa de esa imitación del mundo, terminamos intoxicándonos. Pensalo como quieras. Hoy el mundo decide mirar todos los días 1, 2, 3 capítulos de una serie. Perfecto. Bien. Bueno. Puede ser bueno, puede ser malo. Cada uno lo piensa. La pregunta es, ¿eso me está quitando tiempo para poder hacer otras cosas? ¿No? Intoxicación. Vivimos en un mundo, como decía, que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, ¿verdad? Y nos pasa en la iglesia. Venimos, servimos, nos involucramos en un montón de actividades, pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo dedico para estar quieto, tranquilo, pensando? Piensen a ver si no vivimos en una cultura hiperactiva, en una sociedad hiperactiva, que todo el tiempo está haciendo cosas. Bien, yo imito algo cuando creo que eso me hace bien o es bueno para mí. Perfecto, miro series porque me divierto. Bien,
El tema es cuánto. ¿Cuánto tiempo le dedico a eso? Imito algo porque paso demasiado tiempo. Estamos y vivimos en el mundo. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que nosotros no? Pero nosotros no somos del mundo. Tenemos que vivir en esta realidad. Jesús oró, no quiero que los saques del mundo, sino que los cuides. Y hay varios versículos que nos hablan de que no pertenecemos acá. 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores. Un embajador está en un lugar al que no pertenece. Está siendo representación de algo. Está representando a su país, a su nación. Hebreos 11:13. Ahí la galería de la fe dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndose visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Un extranjero no pertenece al lugar donde está viviendo, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace unos años atrás me fui a vivir a España, ¿no? Yo era extranjero, era una persona que no estaba en mi lugar, que era mi lugar de origen, Uruguay, ¿verdad? Nosotros también, nuestro lugar de origen, nuestra nueva nacionalidad es celestial. No pertenecemos acá. O sea que no tenemos que estar imitando, como nos decía Pablo, las costumbres, las conductas de este mundo, ¿verdad? Y cada uno piensa en el ámbito educativo. Es increíble, pero bueno, yo puedo hablar del lugar donde yo estudié, magisterio. Es increíble como poquito a poquito te quieren meter ideas de formas que capaz que no te imaginás, porque no es muchas veces por la forma de te impongo algo. No, todo el tiempo se habla de lo mismo. ¿Vos qué pensás? Ah, ¿pensás eso? No, porque esto, porque aquello. Siempre se está intentando imponer. Capaz que no de la forma brusca que uno piensa, pero sí se va metiendo como esas ideas que son contra Dios. En el trabajo, me acuerdo que Edu contaba, no me acuerdo si era Edu o un testimonio que alguien contó en el Encuentro Nacional de Jóvenes, donde, bueno, se lo incitaba en su trabajo a hacer algo que no era correcto. Y bueno, ¿qué hago? ¿Imito o no imito? Ahí la decisión es de cada uno de nosotros. Y bueno, si no imito, me echan. Y bueno, si imito, no me echan, pero estoy imitando, estoy yendo en contra de lo que la Biblia me dice que no tengo que hacer. Y así podemos seguir pensando cómo un montón de situaciones alrededor nuestro nos van llevando a que estemos intoxicados. Ustedes piensen, cada uno debe tener un montón, que se las puede anotar, que las puede pensar, que las puede poner delante de Dios en oración. Bien, pero hay una solución, hay como un remedio para esto. Y dice la segunda parte del versículo, que yo tomé como segunda parte, que no significa que sea así, uno puede dividirlo en la forma que Dios lo llame a hablarle en ese momento, pero digo, a mí me pareció que estaba bueno dividirlo así, que dice, más bien, o sea, no hagan eso, sino que hagan esto. Dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y muchas veces pasa esto, ¿verdad? Que imitamos las costumbres del mundo, imitamos sus conductas. ¿Por qué? Y ahí va, y pensemos en la encuesta. ¿Por qué? ¿Por qué imitamos esas cosas? Pueden responder, ¿eh? Las ingerimos, dice Mauricio. Bueno, a ver otra respuesta. Yo tengo una respuesta, pero estoy preguntando ahí a ver si... Se pasa mucho tiempo. Y yo pensaba un poco en eso, ¿no?
en que estamos todo el tiempo en contacto en el frente de batalla. Estamos todo el tiempo ahí. Bueno, expuestos a ver qué es lo nuevo que tiene el mundo para darnos, ofrecernos en bandeja. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? La encuesta refleja claramente. Yo hice la encuesta sabiendo cuál iba a ser nuestras respuestas. O sea, más o menos creo que todos respondimos que le dedicamos 1 hora por día a nuestro, o menos, ¿no? Yo puse 1 hora como mínimo, pero tranquilamente puede ser menos, a nuestro tiempo con Dios. Llamale devocional, llamale estudio bíblico, oración, lectura de un libro. 1 hora. El día tiene 24, ¿no? Me acuerdo que hace años atrás se dividía el día en 3 partes, ¿no? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para recrearse, pasar tiempo con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy pasa, gracias Varo, pasa mucho que capaz que dormimos un poquito menos, pero tenemos más tiempo de ocio, tenemos más tiempo para estar en contacto con un montón de cosas, llamarle series, llamarle redes sociales, llamarle como vos quieras, que esas cosas nos llevan a tener menos tiempo en mi relación con Dios. Parece una charla, o sea, yo cuando pensaba esto, digo, esto es una charla para adolescentes ahí que están recién arrancando en los caminos de la fe, pero, o sea, viendo la encuesta, es obvio que a todos nos pasa, siendo tal vez algunos, no quiero decir a nadie de acá, tampoco sé quiénes respondieron qué cosas, pero digo, hay gente acá que es muy madura en la fe, que hace muchos años es creyente, pero también le pasa de que horas para esto, cantidad de horas para esto, y un pedacito de mi tiempo apenas para lo realmente importante. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres dedicados a Él, ¿no? Siempre, yo por lo menos soy una persona que puede sonar fuerte, ¿no? Pero que soy bastante mediocre en mi pensamiento. Pienso en el apóstol Pablo y claro, lo tenemos allá arriba al apóstol Pablo. Y es como inalcanzable. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hace inalcanzable al apóstol Pablo? Escogido por Dios, etcétera, 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 ¿no? Es el mismo espíritu. ¿No será el problema, no será que nosotros queremos cosas diferentes? ¿Tenemos prioridades diferentes al apóstol? Y que vivimos una vida ahí, en la chiquita, y bueno, hago está, con esto tapo el ojo y me siento bien. Para pensar. Siempre le decimos, por lo menos yo le digo a mis alumnos, bueno, niños, hay que estudiar, hay que preparar esto, aquello, hay que hacer los deberes, etcétera, etcétera, etcétera. A los adolescentes, bueno, hay que preparar los parciales, ¿no? Para exonerar. Los jóvenes ahí, nosotros en la facultad, hay que meterle, porque si no, no vamos a salvar los exámenes. Hay que dedicarle tiempo. O sea, si yo quiero que algo funcione, sí o sí le tengo que dedicar tiempo. Si yo no le dedico tiempo a, no sé, a un examen, es obvio que lo voy a perder. Bueno, hay milagros, ¿no? Pero digo, por lo general se pierde. Esa es la regla, digamos. Pasa lo mismo con nuestra vida espiritual. Bueno, me fui quedando. Y me gustaría hablar acerca de el hombre más excelente en esta área y en cualquiera que existió y que pisó de esta tierra, que es nuestro Señor Jesús. Y me gustaría, la idea era analizarlo en grupos, separarnos en pequeños grupos, pero viendo que ya vamos un montón de tiempo
y sabía que íbamos a llegar acá con un montón de tiempo atrás, dije, no, lo vamos a hacer de forma expositiva. Y la idea es que yo voy a ir leyendo los pasajes, son 3 pasajes, voy a ir haciendo preguntas para que vos las respondas de forma interior, ¿no? Que las pienses, que pienses las respuestas. Si tenés algo para anotar, las anotás, pero la idea es que pienses y lo lleves a la práctica o lo intentes llevar a la práctica en tu propia vida o lo compares con tu propia vida. Creo que nos vamos a ir todos llorando acá porque comparar nuestra vida con la de Jesús siempre nos lleva a decir, tengo un montón de cosas para mejorar. Vamos a Lucas 6. Lucas 6, 12 al 16. Pasaje importante. Bueno, ¿cuál no? Momento importante en la vida de Jesús. Dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Las preguntas para pensar. ¿Por qué pensás que Jesús se separó, fue a un monte y se apartó para orar? ¿Considerás importante la soledad en la situación de Jesús? ¿Por qué? El versículo 12 dice que estuvo toda la noche orando, ¿no? ¿Por qué piensas que estuvo todo ese tiempo orando? ¿Por qué pensás que Jesús se separó y se fue aparte a orar? ¿Consideras importante la soledad en la situación de Jesús? ¿Por qué? El versículo 12 dice que estuvo toda la noche orando. ¿Por qué piensas que estuvo todo ese tiempo en oración? Bien, vamos a Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y a los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Por qué Jesús se volvió otra situación diferente? ¿Por qué Jesús se alejó para orar? ¿Piensas que es importante la soledad en la oración? ¿Considerás importante el horario en el que lo hizo? Vamos a Lucas 5, del 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, situación diferente. Jesús se vuelve a separar para orar. ¿Consideras importante que diga solía como solía? En esta versión no dice, pero no me acuerdo, creo que en el NBI decía solía apartarse para orar. ¿Por qué? ¿Por qué? Importante que eso se repita.
Y vemos que en todas las situaciones Jesús se iba solo y tenía un tiempo de oración. Tranquilidad. Tenía tiempo. Toda la noche. Se levantaba muy de mañana. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, sí, lo que pasa es que en aquella época se dormían muy temprano, porque al no haber luz. Y bueno, puede ser, por eso se levantaban temprano, me decía esa persona. Y bueno, acostémonos un poquito antes, levantémonos antes para tener un tiempo con Dios. La importancia del tiempo. Y yo no traje este tema acá para decir, me la tengo re sabida, tengo tremendos tiempos con Dios. No, estoy en la misma que todos, o que la mayoría que puso 1 hora. Y hasta diría que a veces peor. Pero este tema, por lo menos a mí, me preocupa, me llama la atención todos los días. Es decir, estoy un montón de horas haciendo tales cosas y tales otras, y cuando tengo que tener un tiempo con Dios, un tiempo de lectura de la Biblia, de orar, de leer un libro, lo que sea, o cómo distribuyas vos tu tiempo con Él, es como muy, muy escaso. ¿Cómo es posible? Entonces, sigue el versículo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El versículo nos decía que, dejemos que Dios nos transforme. Para que exista ese tiempo de transformación, tiene que haber tiempo. O sea, no puede haber un tiempo de transformación sin yo dedicarle tiempo. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que los tiempos con Dios son importantes, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestra vida de servicio, nuestras relaciones, entre un montón de otras cosas, van a cambiar, van a ser diferentes. El egoísmo, el orgullo, la envidia, y cada uno piense en sus debilidades y piense en teniendo victoria sobre ellas, no por voluntad propia ni porque soy tremendo en esto, sino porque paso tiempo con Dios. Tengo acá mi Biblia que tiene un apunte al lado del versículo, que en realidad es desde el versículo 1 al 3 que tiene el apunte, pero decía esto: primero tengo que ser para luego hacer. No sé quién lo dijo, estoy seguro que yo no tengo la creatividad necesaria para decir una frase tan buena. Pero primero tengo que empaparme de Dios para después poder ser un cristiano radical y hacer lo que un cristiano radical hace. Un cristiano como Pablo. Un cristiano como los que encontramos en Hebreos 11. Un cristiano es un mini Jesús, un mini Cristo. Si nosotros queremos ser cristianos de verdad, no cristianos por venir a la iglesia, no cristianos por simplemente leer la Biblia, sino cristianos porque amamos a Dios, intoxicados por imitar las costumbres de este mundo. No lo hagamos, la Biblia dice que no lo hagamos, y cambiamos eso por actitudes que Dios quiere.